¿Alguna vez se han preguntado cómo podría invertir una señal positiva a una señal negativa o viceversa? En realidad existen varias formas de hacer esta inversión de señal. En este video veremos algunas de las formas de realizar esta actividad, pues se puede llevar a cabo utilizando transistores o como también propiamente utilizando los circuitos integrados de inversión de señal. En muchas ocasiones se requiere utilizar este inversor de señal. Por ejemplo, si tengo una tarjeta de control y tengo un dispositivo y este dispositivo se acciona con una señal positiva y la placa me manda una señal negativa. Por lo tanto, este dispositivo jamás va a llegar a activarse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es integrarle antes de la entrada del dispositivo un inversor de señal. Entonces, cuando la placa me va a mandar un negativo, voy a mandarle al inversor de señal y este negativo lo va a convertir en positivo y va a mandar una señal positiva a mi dispositivo. Y este dispositivo, como requiere una señal positiva, va a trabajar correctamente. Para ello se requiere emplear este circuito de inversión de señal. Como les había indicado hace un momento, existen diversas formas de realizar esta inversión. Vamos a ver cómo se podría realizar con transistores. Bueno, esto va a depender muchísimo de acuerdo a la señal que ustedes requieren. Por ejemplo, si yo quiero convertir una señal negativa a una señal positiva, entonces voy a utilizar transistores de tipo PNP. Si yo quiero convertir una señal positiva a una señal negativa, entonces voy a requerir transistores de tipo NPN. Entonces, dentro de los transistores NPN podemos utilizar, estos son los más comerciales o los más conocidos que tenemos en el mercado, que es 2N2222A, tenemos el 2N3904, tenemos el TIP22. Estos componentes tienen algunas características diferentes. Ahora vamos al PNP. Vamos a requerir los transistores PNP, los más comerciales o los más conocidos, pues es el 2N2905, el 2N3906, el TIP127. ¿Ok? Estos transistores nosotros podemos utilizar para la inversión de señal. Como les había indicado, esto va a depender de acuerdo a la señal que nosotros queremos invertir. Si nosotros queremos invertir una señal positiva a una señal negativa, entonces vamos a utilizar transistores de tipo NPN. Si nosotros queremos convertir una señal negativa a una señal positiva, entonces tendremos que utilizar transistores de tipo PNP. Ahora vamos a la siguiente alternativa de inversión, que son propiamente con los circuitos integrados. En realidad vamos a tener distintos tipos de circuitos integrados. Cada uno tiene peculiaridades diferentes a los demás. Por ejemplo, tenemos el 7404, que es propiamente un NOT, o sea, cuando entra un negativo a la salida voy a tener un positivo, cuando entra un positivo a la salida voy a tener un negativo o un 0 voltios. Como observamos aquí en la imagen o el datasheet de este circuito integrado, tenemos varios, tenemos 6 de ellos para poder utilizar. Podemos invertir 6 señales. Esta es la gran ventaja que tenemos, pero la desventaja que tenemos es cuando nosotros queremos utilizar solo una inversión de señal, pues entonces me va a ocupar bastante espacio colocar todo este circuito integrado. En cambio, con los transistores pues no va a ocurrir eso, voy a tener un espacio muy reducido. Ahora voy a tener el 4001. Estoy tomando de ejemplo estos circuitos integrados. Por ejemplo, voy a tener dos entradas, el NOR obviamente, que es la suma, voy a tener en las dos entradas y la salida me va a salir negado. Y también esto es lo que más me gusta, de este circuito integrado, que es el 4000. En el caso de 4000 voy a tener tres alternativas que yo puedo realizar la inversión de señal. Por ejemplo, aquí tenemos entre el pin 8 y 9 tenemos la inversión de señal, que sería como el circuito integrado 7404. ¿Qué pasa si yo quiero invertir tres señales del OR?
Pues aquí tenemos para poder invertir 3 señales del OR, que es del 3, 4 y 5, y vamos a tener una salida invertida. Aquí también tenemos otra compuerta lógica, que es el OR. Tenemos 3 entradas y una salida invertida. Esto sería en cuanto a los circuitos integrados. Ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas que tenemos al utilizar los transistores para la inversión de señal. Dentro de las ventajas, se puede conseguir en un tiempo mínimo. Quiero aclarar este punto, que se puede conseguir en un tiempo mínimo. ¿Por qué yo he considerado este punto? Obviamente que no todos vivimos muy cerca a las tiendas que venden estos dispositivos. No todos. Entonces, por lo tanto, como electrónicos que somos nosotros, siempre tenemos en casa placas que ya no usamos o que ya no están en funcionamiento. Entonces podemos coger esas placas y podemos buscar los transistores y algunas resistencias que se requiere. Eso es en cuanto al tiempo. Pero en cambio, el otro circuito integrado es que no se puede encontrar fácilmente. El transistor 2N2222, ese transistor, por ejemplo, tiene un costo muy reducido. En mi país, el costo alterna entre $0,06, lo cual es muy bajo. Obviamente con las resistencias también cuestan muy baratos. Buen funcionamiento y operación de trabajo. Sí, claro, me garantiza buen funcionamiento y operación de trabajo. También tenemos mayor tiempo de vida. Ahora vamos a las desventajas. Requiere de un especialista en electrónica. Vamos con la otra desventaja. Se requiere implementar un circuito con resistencias. A la diferencia con el circuito integrado, como su nombre lo dice, circuito integrado, ya viene integrado todo el circuito de inversión de señal, pero en cambio aquí nosotros tenemos que hacer que me permita invertir la señal. Vamos a las ventajas y desventajas al uso de circuitos integrados propiamente para la inversión de señal. En cuanto a las ventajas tiene un costo agregado a comparación de los transistores, buen funcionamiento y operación de trabajo. Dentro de las ventajas tenemos también mayor tiempo de vida. En cuanto a las desventajas, no se puede conseguir fácilmente. ¿Por qué he puesto esta desventaja? Como les había mencionado hace un momento, nosotros como electrónicos siempre tenemos placas guardadas, entonces la mayoría de las placas no traen este circuito integrado. Por ello es difícil de conseguir y necesariamente tenemos que ir muchas veces hasta la misma tienda para adquirir. Obviamente, pues no se requiere ninguna implementación porque, como su nombre lo dice, circuito integrado. Ya viene este circuito dentro de la cápsula. Ahora, entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál me recomiendas? Yo les recomiendo utilizar cualquiera de ellos, pero lo que vamos a encontrar siempre son los transistores. Por lo tanto, yo les garantizo que van a terminar utilizando los transistores que el circuito integrado. Ahora sí, vamos a ir al programa de Proteus para simular el funcionamiento. Ya nos encontramos en el programa de Proteus y vamos a observar el funcionamiento de este circuito. Inicialmente vamos a utilizar los transistores. Aquí estoy utilizando un transistor de tipo NPN y el otro de tipo PNP. Sabemos que si utilizo un transistor NPN es para convertir una señal positiva a una señal negativa. Y si voy a utilizar un transistor de tipo PNP es para poder invertir la señal de una señal negativa a una señal positiva. Este circuito que está es propiamente tal como lo que voy a hacer en el circuito en físico. Vamos a contar con un switch, vamos a contar con los transistores y también propiamente con el circuito integrado que más adelante les voy a mostrar. Voy a iniciar con la simulación. En principio yo lo puse en alto, aquí observamos está en on. Voy a apagar, estoy apagando todos. Aquí como observamos está entrando una señal negativa a estos dos pines del dip switch. Este pin número 2 y la salida número 7 está yendo directamente al transistor PNP. Quiere decir que va a convertir una señal negativa a una señal positiva. Voy a activar con un negativo. Sabemos que un transistor PNP se activa con una señal negativa. Entonces voy a mandar una señal negativa. Y observamos que se enciende mi LED y podemos observar la dirección de este diodo. La dirección de este diodo es un negativo. Observamos que aquí es un negativo y este es un positivo. Entonces, por lo tanto, pasa un positivo y mi LED se tiene que encender.
y obviamente con la ayuda de una resistencia de 500 ohmios. ¿Por qué ocurre esto? Como observamos aquí tenemos un negativo y cuando viene un positivo aquí existe una diferencia de potencial donde se va a trasladar un 12 voltios aquí, porque yo le estoy ingresando un 12 voltios, va a ingresar un 12 voltios aquí y de aquí va a venir un negativo con su respectiva resistencia. Es por ello que mi LED se tiene que encender. Vamos al siguiente transistor, que estoy convirtiendo una señal positiva a una señal negativa. Por ello, este transistor es un transistor de tipo NPN. Voy a encender y observamos cuando yo lo pongo el switch, o sea, deja pasar los 12 voltios. Observamos aquí los 12 voltios positivo. Los 12 voltios se activa mi transistor y deja pasar el negativo. Y al dejar pasar un negativo existe una diferencia de potencial en esta parte. Cuando hay una diferencia de potencial, aquí tengo un negativo y un positivo de 12 voltios. Entonces 12 voltios vienen por acá propiamente, pasando por una resistencia de 500 ohmios. Y aquí tengo un negativo, por lo tanto el diodo emisor de luz se tiene que encender. Ahora voy a apagar, apago y también voy a apagar el otro. Aquí no tengo ninguna señal, por lo tanto se apaga mi LED. Quiero recalcar lo que estoy agregando, este LED no es lo mismo que este. La dirección de los pines de estos dos LEDs no son lo mismo. Si observamos aquí, este es un negativo. Observamos que está ingresando un negativo. Y aquí este es un positivo. El pin positivo está ingresando aquí. Y en esta parte está ingresando un pin negativo. Por lo tanto, la dirección de los pines de estos LEDs son diferentes. Ahora sí, vamos al circuito integrado. Vamos a utilizar el circuito integrado 7404. Aquí observamos un 1 lógico o un alto. Podemos ver el puntito rojo que aparece aquí. Para que se encienda mi LED, yo necesito un alto en la salida de este circuito integrado, porque la dirección de la patita de mi LED está a positivo. Entonces, cuando yo subo, mando un negativo. Ahí observamos, pasa un negativo, entonces el LED se tiene que encender. ¿Por qué? Porque está invirtiendo. Si observamos aquí hay un negativo y a la salida tenemos un positivo. Quiere decir que se ha invertido la señal. Voy a apagar, o mejor dicho, voy a dejar pasar un alto, un 1 lógico, que está viniendo un 5 voltios. Cabe recalcar que este circuito integrado funciona con 5 voltios. Es un nivel TTL. ¿Listo? Ahí observamos cómo funciona. Ahora, si nosotros queremos emplear este circuito integrado para la inversión de señal que nosotros requerimos, necesariamente tenemos que alimentar el circuito integrado. Aquí donde dice VCC, está ingresando un 5 voltios, el negativo a la patita número 7. Hemos dejado algunos puntos muy claves, entonces lo que vamos a hacer es aclarar. ¿Qué pasa si yo borro? Voy a borrar estos LEDs porque simplemente me ayudan para guiarme. La señal de salida que tengo que tomar es de esta parte. Ahí observamos, este viene a ser la señal de salida. De esta parte sale la señal de salida. Y obviamente también de esta parte es la señal de salida. ¿Ok? Vamos a sacar un multímetro en el programa de Proteus y vamos a medir. El positivo voy a llevarlo aquí a la salida y voy a sacar un ground. La tierra, que es la referencia, el común, y voy a observar. Aquí tenemos 9 voltios, lo que vendría a ser el positivo. Quiere decir que aquí tengo un alto y no tengo un bajo. Pero ¿qué pasa si yo activo este transistor o lo mando una señal positiva? Vamos a ver y observamos que se regresa a 0 voltios. Y obviamente de igual manera va a suceder con el otro transistor. Y acá ya tenemos nuestra salida propiamente en el circuito integrado. Ahora sí, nos vamos a ir a la práctica en físico. Aquí ya tengo realizado mi circuito en físico. Tenemos la alimentación de 12 voltios y también tenemos la alimentación de 5 voltios. Estoy utilizando la alimentación de 5 voltios para alimentar el circuito integrado de 7404 y los 12 voltios para utilizar los transistores. En cuanto a la implementación de este circuito, está propiamente realizado al igual que el circuito que les mostré en el programa de Proteus. Este es el transistor de tipo NPN y el transistor de tipo PNP. La señal de salida está en el colector de los transistores.
y yo, a manera de que me guíe, simplemente estoy colocando los LEDs. Los LEDs no tienen nada absolutamente que ver en este circuito. Simplemente estoy integrándolo para que yo pueda visualizar el estado, si es un alto o si es un bajo. Bueno, señores, esto sería todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video.